¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Héctor Pérez. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. La armella roscada está sometida a dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, tenemos aquí la fuerza 1. La fuerza 1 que su magnitud viene siendo de 100 newton y el ángulo pues viene siendo de 15 grados. Y tenemos acá la fuerza 2, y la fuerza 2 su magnitud es de 150 newton y el ángulo aquí respecto a la vertical es un ángulo de 10 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es representar las fuerza 1 y la fuerza 2 en la gráfica. Lo vamos a hacer mediante las componentes. Entonces vamos a necesitar poner las fórmulas de las componentes. Aquí voy a poner la fórmula de la componente en X y también la fórmula para sacar la componente en Y. La componente en X es igual que la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual que la fuerza por el seno del ángulo. Entonces vamos a sacar primeramente la componente en X para esta fuerza de 100 newton. F pues representa lo que viene siendo lo que es la fuerza. Entonces mi componente de esa fuerza 1. Bien, pues la componente en X de esa fuerza 1, F viene siendo pues la fuerza de 100 newton. Ponemos ahí nuestra cantidad de 100 newton. Por el coseno del ángulo. El ángulo vamos a tomar de referencia el eje X positivo. Tanto para el vector 1 como para el vector 2 voy a tomar el eje X positivo de referencia. Entonces el ángulo pues es un ángulo de 15 grados, tomando aquí de referencia. Usamos nuestra calculadora científica y tenemos que nuestra componente en X va a ser 100 por coseno de 15. Y 100 por coseno de 15, pues esto da una magnitud de 96.59 unidades de Newton. Por aquí ponemos una pequeña marca donde está el 96.59. Ahora vamos a sacar la componente en Y para esta misma fuerza. ¿Cuál es su componente en Y? Pues su componente en Y es igual que la magnitud de 100 por lo que es el seno de 15 grados. Como dice aquí, la magnitud en Y, la componente en Y es la fuerza por el seno de 15 grados. Entonces, esto 100 por seno de 15 grados. Y lo tenemos así, en la calculadora científica da 25.88 newton. Bien, por acá ponemos una marca donde representa esos 25.88 newton. Vamos a trazar un punto aquí entre el 96.59 y el 25.88 trazamos un punto. Y ahora trazamos el vector desde el origen hasta el punto. Desde el origen hasta el punto trazamos esa línea y le ponemos aquí una flecha. Ese viene siendo el vector 1. Ese viene siendo la fuerza 1 que tiene una magnitud de 100 grados. Que tiene una magnitud de 100 newton. Ya sabemos aquí que el ángulo viene siendo de 15 grados. Ahora, para representar el vector 2, lo vamos a hacer a partir del punto final del vector 1. Pudiéramos utilizar también la regla del paralelogramo. Trazar aquí el vector 2 y trazar aquí un paralelogramo. Pero vamos a utilizar aquí para hacer un triángulo. A partir del punto final del vector 1 voy a trazar el vector 2. Bien, vamos a encontrar la componente de X de la fuerza 2. Entonces utilizamos la misma fórmula. La componente en X es la fuerza, pero para el vector 2 esa fuerza pues es igual a 150 newton. Como aquí lo tenemos, la fuerza 2 150 newton por coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Habíamos dicho que vamos a tomar de referencia nuestro eje X. Ese eje X es el que vamos a tomar nosotros de referencia hasta el vector. Entonces, como yo sé que respecto a la vertical son 10 grados y de que esta línea en la horizontal y esta línea de vertical son 90, bueno, pues a 90 le quito 10 y quiere decir que mi ángulo que hay aquí para tomar de referencia siempre el mismo eje. Cuando hacemos un análisis de vectores debemos de tomar de referencia siempre el mismo eje para indicar el ángulo. Pues va a ser 150 por coseno de 80. Entonces 150 por coseno de 80 me da que la componente en X es de 26.05 newton. De igual manera sacamos la componente en Y. La componente en Y, esa fuerza en Y, pero para el segundo vector la vamos a sacar. Antes de eso, vamos a indicar dónde es donde me ubico. Como lo quiero a partir de este punto, y este punto está a 96.59, lo que ya hemos sacado aquí,
Este punto final de este vector está a 96.59. Pues a estos 96.59 le voy a sumar la magnitud de esta componente en X, 26.05, para ver cuánto más se recorre el segundo vector. Le sumo los 26.05 y esto da un resultado de 122.64 newton. Por aquí trazamos una pequeña marca donde va el 122.64. Quiere decir que este vector 2, esta fuerza 2, solamente se desplaza de este punto a este punto, ¿verdad? Aquí donde yo lo voy a trazar, pero solamente se desplaza en X de este punto a este punto. Ahora sí vamos con la componente en Y, que va a ser 150 por el seno de 80, como dice la fórmula. Aquí la componente en Y es la componente de la fuerza por seno de teta. Entonces aquí la componente de esta fuerza, pero ahora en Y, ¿verdad?, es 150 porque la magnitud de este vector 2 es de 150 newton por el seno del ángulo, y el ángulo a partir del eje X pues es de 80 grados. Y aquí tenemos que esta componente es de 147.72 newton. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Como ya sabíamos que la altura donde termina el primer vector era una de 28.8 grados o 28.88 grados, pues así lo ponemos. A esta magnitud, a esta altura de 28.88, le voy a sumar la altura del segundo vector para ver hasta dónde llega. Y le voy a sumar los 147.72. Entonces esto me da 173.6. Pues igual voy a trazar aquí donde está el primer punto, los 122.64. Voy a ponerme hasta acá donde dice 173.6, que ya había puesto una marca. En la intersección de estas dos líneas ponemos un punto, y del punto final del primer vector trazamos una línea recta a este vector y le ponemos una flecha, y este viene siendo el vector 2 o la fuerza 2, que viene siendo de 150 newton. Ahora sí, ya representamos las fuerzas 1 y la fuerza 2 en la gráfica. Ya las tenemos representadas ahí en la gráfica. ¿Cómo representamos la fuerza resultante? Pues la sumatoria o la suma de estas dos fuerzas es igual que yo solamente tengo una fuerza resultante que va del punto inicial al punto final. Ahí lo marcamos. Del punto inicial al punto final, ahí tenemos la fuerza resultante. Yo puedo reemplazar estas dos fuerzas, aquí de la armella por una sola fuerza que viene dada de esta manera. ¿Cuál es la magnitud de esta sola fuerza? Es lo que vamos a hacer. Vamos a representar aquí esto como un pequeño triángulo, haciendo referencia que este lado pues se llama A, que para mí es la fuerza resultante, o sea que A representa la fuerza resultante, es mi incógnita. El lado inferior, que viene siendo de una magnitud de 100, que para mí va a ser C, y este lado lateral, pues que se llame B, que su magnitud es de 150. Vamos a hacer el análisis, porque yo requiero conocer este ángulo. Entonces, para conocer ese ángulo, trazamos en el punto final del primer vector, trazamos una línea horizontal. Ahí trazamos una línea horizontal y también una línea vertical. Pues ya sé que el ángulo que hay aquí entre el primer vector y la línea horizontal, me lo dice el problema, que el ángulo es de 15 grados. Pues ese ángulo ya sabemos que es de 15 grados. Lo otro, ya sabemos que este ángulo aquí entre estas dos líneas perpendiculares es un ángulo de 90 grados. El ángulo que hay entre la línea horizontal y la línea vertical, este es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y sabemos que el segundo vector está desfasado 10 grados de esta línea vertical. Entonces, así es como podemos obtener nosotros lo que viene siendo el ángulo total, o el ángulo que tiene ahí el vector, 15 más 90 más 10. Este ángulo de aquí va a ser un ángulo de 115 grados, al sumar esas dos cantidades. Y si este cateto si este lado se llama A, pues este ángulo es el ángulo A minúscula. Entonces, de esa manera utilizamos nosotros la ley de cosenos, como me indica el problema. Utilizando la ley de cosenos, por aquí la voy a poner. Esa ley de cosenos me dice que A es igual que la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por coseno de A.
Ya sabemos que A es este lado. C va a ser, en este caso, 100. Y B, pues B va a ser 150. 150. Y A, pues viene siendo este ángulo. El ángulo que está enfrente del cateto A es el ángulo A. Este de 115, ese va a ser A. Entonces sustituimos. Y al sustituir en la fórmula, pues me va a quedar que esa fuerza resultante, porque A representa para mí la fuerza resultante, que es lo que yo estoy buscando. Utiliza la ley de cosenos para obtener la fuerza resultante. Pues esa fuerza resultante viene siendo ese lado que yo aquí llamé A. Esa es mi fuerza resultante. Saco la raíz cuadrada, ponemos ahí la raíz cuadrada, B al cuadrado. B sabemos que vale 150 y ponemos 150 al cuadrado. Más C al cuadrado, C vale 100, entonces más 100 al cuadrado, menos 2 veces B por C, entonces menos 2 veces 150 por 100 por coseno de A. Entonces como A vale 115 por coseno de 115, A minúscula es el ángulo aquí de 115. Utilizamos la calculadora científica y nuestra fuerza resultante pues queda que es de 212.55 newton. Esa viene siendo nuestra fuerza resultante. Bien, no solamente me pide la fuerza resultante, también me dice obtenga el ángulo de la fuerza resultante. ¿Cuál es el ángulo que hay aquí entre el vector 1 y esta fuerza resultante? ¿Cuál es el ángulo que habría aquí entre el vector 1 y la fuerza resultante? Ya sabemos que esta fuerza resultante, que estos dos vectores, esta fuerza 1 y esta fuerza 2, pueden ser sustituidas por una sola fuerza de 212.55 newton. Pero ¿en qué ángulo? ¿En qué dirección de esta armella? Bien, pues aquí utilizamos lo que viene siendo nosotros esa ley de senos. Entonces buscamos este ángulo que está aquí, que viene siendo el ángulo B. Si hacemos referencia, si este es el lado B, este es el ángulo B. Así como el de arriba va a ser el ángulo C y este de aquí a un lado era el ángulo A, el que está enfrente del lado A. Entonces, utilizando la ley de senos, nosotros aquí tenemos eso de referencia, pues sería más o menos así. Aquí tenemos la ley de senos. La ley de senos es A entre seno de A igual que B entre seno de B. La voy a invertir y voy a poner seno de B entre B igual que seno de A entre A. Aquí tenemos la ley de senos. Igual la podemos aplicar como está aquí. A entre seno de A igual que B entre seno de B. La invertí para que sea más fácil despejar. B que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces seno de B es igual que B por seno de A dividido entre A. Ahora para cancelar el seno aplico la inversa del seno. El arco seno. El arco seno lo aplico del lado izquierdo y también lo aplico del lado derecho. El seno a la menos 1. Seno a la menos 1 elimina el seno y solamente me queda B. Solamente me va a quedar B. Y B va a ser igual a ese arco seno, ese mentado seno a la menos 1 de esta expresión. B por seno de A entre A. B por seno de A entre A. Y así es como yo voy a conocer ese ángulo B. Pues ese seno a la menos 1 de B. Ya sabemos que B vale 150. Entonces ponemos seno de 150 por seno de A. Y sabemos que ese ángulo A es de 115, entonces por seno de 115 grados entre A. Y sabemos que A es el valor que acabamos de sacar de esa fuerza resultante, que son los 212.55 newton. Lo aplicamos en la calculadora científica, en The Grid. Seno a la menos 1 de 150 por seno de 115 entre 212.55. Y así sacamos el valor de ese ángulo B, que es un valor de 39.76 grados. Este ángulo que está aquí entre los dos vectores es un ángulo de 39.76 grados. Quiere decir que yo puedo reemplazar la fuerza 1 y la fuerza 2 por una sola fuerza resultante de 212.55 newton, una fuerza que iría aquí a 39.76 grados de este vector. O sea, quitamos la fuerza 1 y quitamos la fuerza 2, pero lo reemplazo por una sola fuerza resultante aquí, que es un poquito mayor y con un ángulo distinto. Bien amigos, pues esta es una aplicación, es un análisis de fuerzas. Si les sirve el video, pues suscríbanse al canal, regálenme un like. Cualquier duda o comentario, pues igual estoy a sus órdenes. Saludos y que sigan teniendo un excelente día.